En la columna Estar siendo y empleabilidad de la licenciada María Esther Antesana, Coaching y Gestión de Talento, hoy trataremos el tema las emociones. Buenas tardes, María Esther. Hola Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente y audiencia de Aire Fresco. Las emociones, como es sabido, son motivo de estudio de ciencias como la psicología y las neurociencias. ¿También lo es del coaching? Bueno, en base a tu pregunta sobre si las emociones son motivo de estudio tanto para la psicología y las neurociencias, te voy a decir, Estela, que sí. Se hacen muchas investigaciones en base a la emoción. Y el coaching también se dedica al tema de la emoción, tal es así que es su ABC. ¿Por qué? Porque nosotros, los coaches, trabajamos en base a 3 dominios y en base a esto trabajamos con la gente. ¿Cuáles son esos dominios? Y en principio el lenguaje, que es aquello que yo digo, son las distinciones, los juicios, las narrativas que las personas hacen. El lenguaje es el ABC para hablar de aquellos que hacen coaching. El cuerpo es importante porque el cuerpo es aquello con que lo digo, es mi biología, es la corporalidad, es cómo me expreso. Entonces, lenguaje, cuerpo y emoción son los 3 dominios del coaching. Por eso en este caso te estaría respondiendo que sí, que el coaching también trabaja con las emociones. ¿Y de qué manera ve la emoción? Y se basa en esto de que las emociones es cómo lo digo, cuál es mi estado de ánimo, cuáles son las emociones, ¿sí? La diferencia entre la emoción y el estado de ánimo siempre lo explicamos que la emoción es algo breve, que puede durar unos minutos, un tiempo, un darnos cuenta y se soluciona y podemos trabajar con ello. El estado de ánimo puede, a diferencia de las emociones, estar tomando al individuo por bastante tiempo y esto a veces lo que requiere un tratamiento de tipo psicológico, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien fallece y produce un estado de ánimo que es el tema del duelo. Este duelo, que es un estado de ánimo específico en las personas, puede durar un tiempo determinado, en algunas 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando eso se instala en la persona, esto debe ser tratado con tratamiento psicológico. En el coaching trabajamos de forma de trabajar el presente y hacia el futuro, ¿sí? Miramos las posibilidades de logros de los individuos hacia adelante, ¿sí? Espero haber sido clara. Cuando las reacciones emocionales se tornan patológicas o disfuncionales, ¿se puede recurrir a tratamiento con coaching? Bueno, con respecto a esta pregunta, si las reacciones emocionales se tornan patológicas o disfuncionales y si pueden ser tratadas con coaching, te voy a decir que acá hay que hacer una diferenciación, ¿sí? Así como yo explico siempre que el coach realmente es una carrera que tiene su tiempo de duración en donde estudia toda la corporalidad, las emociones, se basa mucho en estas cuestiones de la psicología, pero tenemos que separar que en definitiva el coaching no es ni terapia, ni consultoría, ni consejería, ni mentoring, ni capacitación. Eso es importantísimo. Pero sí, el coaching es, y tenemos que valorarlo así, es un método que permite a las personas potenciar
su máximo rendimiento, ¿sí? Y se basa en fomentar conciencia, generalmente confianza en sí mismo, dando la posibilidad de que reconozca que es capaz de asumir responsabilidades, generar automotivación, y se hace tratando de lograr un plan de acción, que la persona lo vea, se sienta estimulada y que es capaz de desarrollarlo él mismo, que hasta ese momento no se había dado cuenta. Y con ese plan de acción lograr metas o proyectos, tanto personales como profesionales. Entonces, resumiendo, si las reacciones emocionales se pueden cubrir con coaching, en una parte, sí, podemos decir. Pero cuando eso se va de la línea, que ya son complejidades que apuntan a la psicología, eso se deriva al profesional psicólogo. Pero en definitiva, ¿para qué sirve el coaching profesional? ¿Para qué sirve entonces? Para mejorar resultados, para resolver problemas, para motivar y reforzar a un equipo de trabajo, por ejemplo, para delegar, para que la persona sepa delegar y darse cuenta que capaz todo recae en sí mismo, pero es por su propio temperamento, por su propia forma de ser. Cuando uno descubre a través de la lingüística que uno sin querer se pone en una postura de absorber cosas, lo que trabajamos es muchas veces las creencias, ¿no? Y por último, ¿para qué sirve? Y también sirve para mejorar las relaciones interpersonales, que es lo más conflictivo, la problemática que más viene a la consulta. Y por supuesto, evaluar el rendimiento, ¿no? Valorar para qué servimos y reconocer nuestro propio rendimiento. Así que bueno, esto sería respondiendo a esta consulta. María Esther, ¿podemos convertirnos en víctimas de las emociones? En realidad las emociones son una manera de ser informados de la realidad y de lo valioso que tiene el hecho de poder adaptarnos. Tienen la posibilidad de darnos la creatividad ante el presente, ante los hechos. O sea, la emoción nos permite, por un lado, adaptarnos a situaciones nuevas, a los retos, y nos sirve para ajustar la realidad, pero también nos abren posibilidades para ser creativos y para pensar la vida en general. Siempre las emociones las podemos ver como emociones positivas o emociones negativas. Y dentro de las emociones básicas, que son inevitables y que son involuntarias y aparecen definitivamente sin que querramos, aparecen y punto. Le hacemos frente. No podemos gestionarlas porque nuestro organismo reacciona, puede ser con alegría ante una buena noticia, o reacciona con enojo si nos invaden o si nos hacen daño, ¿cierto? Entonces, las reacciones emocionales son siempre normales, ¿sí? Hay un dicho que dice Enrique Espinosa Fuentes: la gestión de las emociones de las que hablamos en coaching no tienen el objetivo de impedir que las emociones aparezcan cuando vivimos en determinadas circunstancias, ni de transformar las emociones. No estamos en condiciones de controlar nuestra emocionalidad básica ni de manejar la voluntad. Y eso no quiere decir que seamos víctimas de las emociones, porque ellas no son victimarias, están en nuestra biología para ayudarnos a afrontar la vida de manera adecuada y salir airosos. O sea, las emociones tienen la función de preservar nuestra vida y de la especie humana. Y me pareció muy acorde este pensamiento de Cifuentes, así que lo traigo como para responder este tema. Está bueno reconocer que tenemos dos tipos de emociones fundamentales y que son estas, justamente las positivas y las emociones negativas. Está en cada uno de nosotros darle más peso, más valor a cada una de ellas. Por ejemplo, entre las emociones positivas podemos hablar de la gratitud, del amor, la alegría, la admiración, la satisfacción, la amabilidad. ¿Y cuáles son las negativas? Y bueno, la tristeza, el miedo, la culpabilidad, el resentimiento,
el estrés, la angustia. Depende de la situación que estemos atravesando, van a aparecer ahí, adelante nuestro e inmediatamente. Lo bueno con las emociones es reconocerlas. Yo observo que no las podemos controlar, sí las debemos reconocer. Y cuando las reconocemos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿De qué manera puedo actuar ante esto que me está pasando? Cuando reconozco que es una emoción negativa o una emoción positiva, las dejo fluir. Y muchas veces también tenemos que tener la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Controlar las emociones o servirnos de ellas? Bueno, un poco creo que te acabo de responder eso en lo que te dije recién, porque en realidad tenemos que servirnos de las emociones, pero como un método, como que aparecen para decirnos algo. Y al anticiparnos nosotros de que, bueno, reconozco tal emoción, ¿qué lo produjo? ¿Qué puedo hacer al respecto? O sea, no dejarme abarcar por la emoción y enojarme y ponerme mal y quedar paralizado, sino reconocerlo, como lo mismo también la alegría, ¿qué me produce esta alegría y qué puedo hacer con esto? En definitiva, podemos decir que podemos adaptarnos a cada una de estas emociones y tomarlas como experiencias nuevas que se nos presentan, retos, y que exigen de alguna manera un ajuste de percibir la realidad. Pero no dejemos de pensar también que nos sirven para crear nuevas formas de actuar y pensar ante esas situaciones de la vida general cómo nos vamos a acomodar. Lo importante es que esa emoción negativa la veamos en nosotros, que no afecte a otros o que nuestra mirada hacia otro, porque ahí empezamos con una cuestión de juicios a raíz de la emoción, ¿no? Entonces, yo diría como para cerrar, si en la actualidad te afecta alguno de estos comportamientos o signos de que estamos hablando, es muy probable que estás pasando por una mala gestión de las emociones, si vos reconocés y seguís paralizado con la emoción. Entonces, algunas de las situaciones que pueden indicarte que debes trabajar y consultar al respecto son, por ejemplo, pensar, si vos siempre pensás constantemente en sucesos dolorosos, ahí la emoción te está abarcando y sería bueno tratarlo con coaching o un profesional. Si estás pensando siempre en vengar a alguien, eso de planear para vengar a alguien es muy fuerte. Es una emoción que hay que eliminarla y trabajarla. Evitar a tu familia y amigos. Pensar constantemente que no hay cosas buenas para vos a futuro. Esto es terrible, no poder pensar en mi futuro, en mis pasos, en seguir adelante. En tener explosiones de ira, cuando yo me doy cuenta que la persona tiene explosiones de ira continuamente, algo está pasando y evidentemente hay algo que lo provoca. Estar afectado por el alcohol o las drogas, presentar problemas como ansiedad, depresión y otras condiciones, y tener la incapacidad de disfrutar el presente. Recordemos que el coaching es una disciplina que siempre apunta al futuro. Mirar qué te afecta en este hoy, pero pensando en todo lo que vos sos capaz de hacer como logro a futuro. Así que bueno, espero haber respondido tus preguntas, realmente muy interesantes, Telas. Bueno, muchas gracias, María Esther, y recordanos tus datos de contacto, así quienes quieran consultarte puedan hacerlo. Bueno, gracias. Bueno, todas las personas que tengan interés en consultar tanto por sesiones individuales, online de coaching o consultas de consultoría, ya sea en el ámbito laboral, profesional, emprendimientos, las posibilidades de conexión son muy variadas. Mi WhatsApp es 11 480 0953. También puedes comunicarte a mi mail info @ mi nombre mariaesterantesana.com info @ mariaesterantesana.com.
Y por supuesto la página con el mismo nombre en la web www.mariaesterantesana.com van a encontrar un montón de artículos, de cursos, de notas que fui haciendo durante todo este tiempo y que realmente podrán encontrar casos similares a algunos de los que están pasando. Así que bueno, espero que todos estos datos les sirvan y en algún momento podamos contactarnos y conocernos. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, gente de Aire Fresco. Muy amables por esta charla y hasta la próxima. Nos vemos.